Demet Özdemir. Ay, Dios mío, esta mujer siempre nos da de qué hablar, ¿verdad? Pero esta vez, lo que se está cocinando es más serio de lo que pensábamos. Olvídense de los titulares bonitos y las sonrisas perfectas en Instagram. Resulta que detrás de su última gran ruptura, la que muchos creyeron que pasaría rápido, hay un trauma real, algo que ella ha intentado ocultar con todas sus fuerzas. Y créanme, esto nadie lo vio venir. Hemos visto a Demet ir y venir en el amor, ¿no? Relaciones que empiezan con bombos y platillos, portadas de revistas y luego ¡zas!, se esfuman. Pero esta vez fue diferente. Dicen las malas lenguas, y yo les creo, que esta última decepción amorosa la ha golpeado más fuerte de lo que nadie imagina. Estamos hablando de un nivel de herida que va más allá de un simple no funcionó. Piensen en algo que te deja tocado, que te hace cuestionar todo. A ver, para ser honestos, Demet siempre ha sido una mujer fuerte en público. Ha superado críticas, ha trabajado durísimo para llegar donde está. Pero incluso las personas más resilientes tienen sus puntos débiles. Y parece que su corazón, en esta ocasión, fue expuesto de una manera que la dejó vulnerable. Lo que yo creo que está pasando es que ella se volcó por completo en esta relación, apostó mucho y cuando todo se vino abajo, el golpe fue devastador. No fue un adiós amistoso, fue algo que la hizo pedazos internamente. Muchos dirán, va, es otra relación que no funcionó, ya le pasará. Pero yo sospecho que esto va más allá. Estamos hablando de la confianza, de la forma en que ella se ve a sí misma, de la idea de formar una familia o una vida estable. Cuando te rompen el corazón de cierta manera, no es solo que extrañes a la persona, es que te rompen la visión que tenías de tu propio futuro. Y eso, amigos, es un trauma. Lo más complicado es que ella es una figura pública. Tiene que salir, sonreír, seguir trabajando. Tiene que pretender que todo está bien para las cámaras, para sus fans, para el público que la ama. Imaginen la presión de tener que lucir radiante cuando por dentro te sientes como un desastre. Es como llevar una máscara todo el tiempo y esa máscara, con el tiempo, pesa muchísimo. Piensen en las últimas fotos, en sus entrevistas si es que ha dado alguna reciente. ¿Han notado algo diferente? A veces las personas que están sufriendo en silencio se vuelven más reservadas, o quizás intentan compensar con una alegría exagerada. Es su mecanismo de defensa. Y para alguien como Demet, que está constantemente bajo el escrutinio público, esto es una batalla diaria. Pero, ¿qué tipo de persona es la que le causó este daño? Ese es el gran misterio. ¿Fue alguien que la decepcionó profundamente, alguien que traicionó su confianza de una forma imperdonable? O quizás fue una acumulación de pequeñas cosas que al final hicieron que todo estallara. Lo que sí sé es que el impacto emocional debe ser tremendo. No es solo una decepción de pareja, es un golpe a su autoestima, a su seguridad en sí misma. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo va a salir de esto Demet? ¿Qué va a hacer para sanar? ¿Se va a refugiar en el trabajo como suele hacer? ¿O va a buscar ayuda profesional para procesar este trauma? Porque, seamos sinceros, este tipo de heridas no sanan solas con el tiempo. Requieren un esfuerzo consciente, un trabajo interno que en su caso, debe ser doblemente difícil por su exposición. De repente todos esos rumores de reconciliación o de nuevas relaciones que puedan surgir ahora, creo que son prematuros. Ella necesita tiempo, mucho tiempo para recomponerse. No es solo un corazón roto, es alguien que ha sido profundamente herida y que necesita reencontrarse consigo misma. Me da mucha pena, la verdad. Ver a una mujer tan talentosa y con tanta luz pasar por un momento tan oscuro. Pero también me da esperanza verla, espero tomar las riendas de su sanación. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet se recuperará pronto o que este trauma la marcará a largo plazo?